Horas. Bueno, con la ayuda del Eterno vamos a ver esta clase que tiene que ver con el tema de la idolatría para definirla y para entenderla a través de los preceptos que nos marca la Torah. Estamos mirando la violación del principio Emuná Hashem, que es creencia en el único Dios. Debemos entender, mis amados hermanos, que idolatría es aquello que va en contra del principio de la creencia en el único Dios verdadero. Es el principio que demanda que el que se acerca a Dios crea que le hay, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por lo tanto, la violación del precepto Emuná Hashem, creer en el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, el Dios de los profetas, el Dios de Yeshua, el Dios de Israel, uniéndolo o sustituyéndolo, uniéndolo o sustituyéndolo por otro Dios, se constituye violación a este principio. Entonces, debe estar bien claro que Dios es uno y único y que por lo tanto unirlo a algo o sustituirlo por otro Dios se constituye en violación a este principio. Es decir, la idolatría viola el precepto de saber que hay un uno y único ser supremo, pues la reemplaza por dos, por tres o muchos dioses, incluyendo, pero no limitando a la persona incluso misma, que esto es egolatría o narcisismo. Y esto es muy peligroso porque cuando la persona a lo mejor no tiene otros dioses, pero es una persona que tiene problemas con la egolatría, es decir, él primero, yo después y siempre de él, pues ya estuvo. El narcisismo que tiene que ver con el hecho de que él y sin él no hay nada. El narcisismo que es un concepto y que tiene que ver con la que la persona es el único en el mundo y que se cree la crema innata del mundo y no hay nadie más que él. Entonces eso tiene que ver precisamente con la idolatría en forma práctica. La violación a este precepto es no creer que Hashem es la causa primaria de todas las causas, y en este caso, la causa de toda la creación. Es decir, que solo Él, solamente Él, promueve y causa todo lo que existe. Que solo Él y solamente Él promueve y causa todo lo que existe. Y que sin Él, sin nadie más, es imposible la existencia alguna. En otras palabras, todo absolutamente existe por Él y por medio de Él. Y nada, absolutamente nada de lo que existe y la misma creación existe, sino solamente por el único Dios verdadero. Entonces, eso es un tema muy importante y lo tenemos que fijar muy bien en nuestro corazón, por lo que la idolatría es la violación del fundamento de los fundamentos, la violación del fundamento de los fundamentos. ¿Cuál es el fundamento de los fundamentos? Hashem. Él es el sostén principal, él es la sabiduría y el conocimiento, que por lo tanto, cuando nosotros lo afectamos, destruye el principio de que hay una causa primaria y única de la cual han surgido todas las demás existencias. Es decir, que es Él el que ha causado la existencia de todo lo que hay y de lo que existe, consideradas preexistentes, existentes o posexistentes. Es decir,
situaciones en la creación antes de la misma creación, en la creación y post existentes, es decir, concebidas antes de la creación, durante la creación y después de la creación. Él es el que sostiene, el que tiene el dominio. Él es el único ser supremo. Él es el único creador. Él es el fundamento de los fundamentos y no hay otro Dios. Él es uno y único. Esto lo debemos de tener clarísimo en nuestra mente. Y como decíamos entonces, esto también no está limitado a que nosotros podamos incluir a la misma persona. Es decir, debemos tener cuidado con nuestra propia vida y con la vida de otras personas, incluso para no ponerlas en un lugar que no les corresponde, porque el lugar único y exclusivo, pues el trono de gloria, la gloria es solamente de Hashem. Es decir, cualquier idea, pensamiento, acción u obra que lleve a la persona a la intención, pretensión de sustituir de cualquier forma la creencia en el único Dios verdadero, eso es idolatría. Vuelvo a repetir, cualquier idea, pensamiento, acción u obra que lleve a la persona a la intención, pretensión de sustituir de cualquier forma la creencia en el único Dios, es considerada idolatría. Entonces, este es un tema muy importante, mis amados, y es, ¿cómo les diré? Esto es parte de la teología hebrea y los preceptos, la halajá, no es tan fácil de definirla cuando no está uno acostumbrado a estos términos. Y pues desgraciadamente te voy a decir que tratamos de bajarlo lo más que podamos para que lo puedan entender todos, pero de cualquier manera se hace un conocimiento fuerte, poderoso, que desde luego tiene que ver con la grandeza de nuestro Dios. Y por lo tanto debemos entender, mis amados, que este conocimiento y estos preceptos que se han dado son para que nosotros tengamos cuidado en no cometer transgresión al principio de lo abodá Hashem, no a la idolatría. Entonces, esto es muy, muy importante. Vamos a seguir. Bien. 2. Ansiedad es idolatría. ¿Qué cosa? Sí. Ansiedad es idolatría. Pónganse muy listos. Bueno. Creer en el Eterno es también confiar en Él. Creer en el Eterno es también confiar en Él. Teniendo entendido y comprendido que todo está en su mano y que finalmente, dado su naturaleza, todo obrará para bien de los que le aman. Por lo tanto, toda forma de desánimo, depresión y ansiedad es contado como idolatría por violar el principio de Munah Hashem, es decir, de no confiar en el Eterno. Esto es un poquito para explicar y ahorita vamos allá. Pero sí es importante que tú entiendas que el desánimo, la depresión, la ansiedad es contada como idolatría por violar el principio de Munah Hashem, es decir, creer en el Eterno. Por lo que está prohibido para un Ger Tzaddik, un justo entre las naciones, estar ansioso, deprimido espiritualmente. Estar ansioso o deprimido espiritualmente.
Dado que ciertos estados de ansiedad y depresión tienen su origen patológico, no espiritual. Cuando se altera por razones biológicas el balance químico en el fluido sanguíneo, es diferente al caso que aquí nos ocupa. Es decir, que muchas veces estos estados emocionales llevan a la persona a percibir la realidad en forma equivocada, moviendo el derecho divino a otras fuentes, la suerte, la mala suerte, un mal presagio, un gato negro, el no saber esperar o aceptar la voluntad de Hashem, y lo lleva a cometer idolatría. Es decir, confiar en otras cosas que no son en quien debe confiar. Porque el confiar en otra o cualquier otra cosa por causa de desánimo, de depresión o de ansiedad, nos lleva a violar el principio de lo abodá Hashem y consecuentemente el principio de creer en Hashem, tener emuná Hashem. Entonces, esto es muy importante. Cuando nosotros en nuestro desánimo, en nuestra depresión, se quiere confiar en cosas que están en nuestro entorno, como ya repetía o repito, la suerte, a veces se le achaca, la mala suerte, el mal presagio, etcétera. Entonces eso a veces hace decaer el ánimo de la persona y causa depresión y ansiedad en la vida porque quiere la persona resolver situaciones que no puede resolver en su vida personal. Y eso afecta el hecho de saber y entender que lo que está pasando en nuestra vida tiene un propósito de parte del Eterno. Siempre estamos en la expectativa del por qué, pero no debe causar depresión, sino debe causar una rectificación en nuestra vida. Debe causar que todos nosotros podamos buscar las causas que el Eterno pudiera tener, pero confiando que todo lo que está sucediendo en mi vida es para mí. Cuando tú estás, Señor, me está lloviendo sobre mojado, ya no es dura la tormenta, hasta el granizo me está pegando. Pero ¿sabes qué, Gasher? Yo confío que aún el granizo tiene su propósito en mi vida. Ayúdame. Tú sabes hasta dónde puedo aguantar, hasta dónde puedo resistir. Y Él sabe, y Él te conoce, porque Él, todo lo que está haciendo en tu vida, lo hace para bien. Y quiere que tú superes cosas importantes en tu vida a fin de que tu fe se eleve. Que tú te eleves con tu fe y te unas a Hashem y aprendas a confiar, como decimos cuando nos casamos, en las buenas y en las malas, porque al final del día esto es y tiene que ver con un pacto con el Eterno. Y nosotros, en las circunstancias que sean, a veces pasamos por caminos floridos, con frutos, y ¡ay, qué bonito! Pero a veces se pasa por caminos desérticos y difíciles de caminar, pedregales, pero el Eterno tiene un propósito en nuestra vida. Y esto es Amén. precisamente lo importante, mis amados. Amén. Entender qué es la idolatría, pero también entender que Dios tiene un propósito para ti. Amén. Amén. Seguimos. Voy. Y es por ello que está documentado. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracia. Lejos de desesperarnos, debemos de confiar en el Eterno. Cuando tú oras, estás depositando tu fe en Él.
Cuando hay inquietud, cuando hay situaciones que te estás desanimando, que te estás deprimiendo, que empieza a haber ansiedad en tu vida porque quieres resolver las cosas y por más que le hacen no se resuelven, es momento para decirle al Eterno, yo no puedo, pero tú sí. Por lo tanto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, le pedimos al Eterno que Él obre, que Él actúe en la circunstancia que estamos viviendo, porque a veces sentimos lo duro, mis amados. A veces, como dicen, ya la lumbre nos llega, coloquialmente, nos llega a los aparejos y consecuentemente eso nos lleva precisamente a sentirnos demasiado presionados y tenemos que confiar en el Eterno. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Qué tenemos que hacer? Darle gracias a Dios, porque por la circunstancia que yo estoy pasando, a pesar de ello, yo te doy gracias, Padre, porque yo no sé cuál es la razón, el propósito, pero házmelo ver. Ayúdame, rescátame, fortalece mi vida en estos momentos y voy a tener que soportar más esta situación. Ayúdame, dame la fuerza que necesito y no permitas que falte mi fe. Y dice la escritura, y no os afanéis por vuestra vida. Hay muchas veces que nosotros queremos resolver las cosas. Y lejos de que se resuelvan las cosas, parece que cada vez que hago algo para resolver, en lugar de que se mejore la situación, se empeora. Y nos afanamos y queremos resolver las cosas y resolver las cosas. Y el otro día estaba yo colocando una puerta. No soy carpintero ni hijo de carpintero, pero me gusta meter las manos en cosas que a veces no conozco muy bien. Y entonces, pues que me pongo a sacar niveles, a poner, allá y estaba yo. Es bonito, es bonito. Lo que no es bonito es cuando te equivocas. Cuando te equivocas no es bonito. Había puesto ya la puerta, le había puesto sus marcos y todo aquello, y que la checo antes de fijar, y dije, guau, cierra bien, está en orden, tiene nivel, tiene todo, está perfecto, sal, va. Vienen las grapas, vienen los tornillos y viene todo para fijar, va. Y bueno, pues ya estoy, se empieza a fijar y me estaba ayudando alguien y empezamos a poner, a fijar, a fijar, a fijar. ¿Y qué creen? Cuando terminamos de fijar, probé la puerta y no cerraba bien. Ni cerraba bien, ni cerraba, porque pues si no cierra bien, pues no cierra. Y estaba descuadrada. Y digo, pues, ¿qué pasó? Pues como no soy carpintero, ni hijo de carpintero, pues ahí me pongo a deducirlo. Me estuve ahí poniendo, quitando, quitando, poniendo, y eso se llama afán. Y entonces, yo no me quería ir de ahí hasta que no dejara la puerta bien. Con todo esto, ¿por qué lo estoy comentando con ustedes? Porque es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Nosotros queremos solucionar las cosas y a veces no es el momento y a veces hasta en esas cosas el Eterno te enseña. Conclusión de lo que les estoy comentando, eh, cuando no pude resolver el problema, yo dije, no, aquí lo dejo, tengo otras cosas que hacer y ya me voy. Que el Eterno me dé sabiduría. Y que agarro mi caballo y que me dirijo a mi respectivo casa. Y en el camino vengo pensando por qué no me había quedado y pidiendo al Eterno sabiduría y todo aquello. Y entonces, en el camino me di cuenta de algo que no me había dado cuenta cuando estuve ahí, todo el tiempo que estuve ahí, que me aventé yo creo como más de una hora y no la pude arreglar. En el camino, el Eterno, quien es bendito, me dio la razón por la cual no me quedaba.
Ya no pude regresar, entonces ya después regresé, hice una rectificación y ¿qué creen? La puerta, nomás la empujabas y hacías bien parejita, bien enmarcada, cerraba bien, todo bien, pero había un error de cálculo y eso causó que la puerta no pudiera cerrar ni quedara. Y eso es al respecto de la ansiedad y de que nosotros queremos a veces resolver los problemas y a veces por muy sencillos que sea o por muy grave que sea, si nosotros nos afanamos, eso no es más que idolatría y uno tiene que entender que eso es algo que nosotros tenemos que detener y pedirle a Hashem en las cosas materiales, en las cosas espirituales, en las cosas sociales, en nuestras relaciones interpersonales, que a veces en lugar de que solucionemos los problemas, los empeoramos, debemos pedirle al Eterno su ayuda, porque separados de Él nada podemos hacer. Y consecuentemente, como estamos viendo hoy, pues desde luego que esto causa idolatría, porque tú quieres resolver los problemas, porque tú te afanas en resolver los problemas y no es la forma de hacerlo. Tenemos que confiar en el Eterno y aprender a hacer a un lado nuestras ansiedades, de poner a un lado nuestros afanes. Dice la Escritura, no os afanéis por vuestra vida, que habréis de comer o de vestir incluso, mas buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Y también está escrito, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, mis amados, ¿quién nos ama? Hashem. ¿Quién tiene cuidado de nosotros? Hashem. ¿Quién nos ayuda? Hashem. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar. ¿Por qué es que el Eterno quiere que nosotros nos acerquemos y confiemos completamente en Él? A veces no lo hacemos, mis amados. Confiamos en el médico, confiamos en la economía, confiamos en que en aquella operación, confiamos en la persona, confiamos en el que nos va a hacer el favor, pero no confiamos en el Eterno. Y eso es algo que nosotros tenemos que rectificar, porque eso es idolatría. Primero Hashem, luego Hashem y siempre Hashem. Y lo que el Eterno determine, si va a haber alguien que nos va a ayudar, Baruch Hashem. Pero no voy yo primero a buscar a ver quién me ayuda, no. El primero al que debo recurrir es a Hashem. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nosotros somos muy dados que primero queremos resolver y cuando no ponemos, entonces sí ya. Y comentando lo que les dije de mi vida, entonces eso es una lección muy importante para todos nosotros. Debemos aprender a confiar en el Eterno. Y esa es una lección muy importante. Y desde luego entendiendo que podemos caer en la idolatría cuando nosotros no confiamos y nos llenamos de ansiedad y nos llenamos de todas situaciones de depresiones y de desánimos precisamente causados por la forma en que nosotros vivimos. Los textos que acabamos de leer están en Filipenses 4:6, Mateo 6:31 al 33 y Primera de Pedro 5:7. Bien. 3. Amor al dinero. Lo bueno es que aquí no hay nadie que tenga amor al dinero. Amor al dinero es idolatría. El amor al dinero es otra variante de esta forma de idolatría que estamos considerando, pues está escrito, raíz de todos los males es el amor al dinero. No al dinero, sino al amor al dinero. Miren, el problema, como siempre decimos, el problema no es el dinero, porque es neutral, es neutro. El problema es cuando se tiene el amor al dinero. Ese es el problema. El dinero no es el problema.
El problema es el amor al dinero, que desplaza al eterno de nuestra vida. Enseñó nuestro maestro que cuando el dinero se convierte en amo y no en siervo, es decir, que nos sirve, no que nosotros le servimos, porque eso es lo que pasa, que llega el momento donde nosotros nos volvemos servidores de, y la economía debe de ser una ayuda, debe de ser eh, algo que nos ayuda a nosotros, un medio que nos ayuda a nosotros, y no que se convierta en nuestro amo. Y desgraciadamente te voy a decir que hay mucha gente que tiene problemas en esta área. El amor al dinero desplaza al eterno de nuestras vidas. Por lo tanto, se convierte en amo y no en siervo. Y caemos en el corazón mismo de esta forma de idolatría que destruye el principio de Monah Hashem, es decir, de confiar en el Eterno. Los recursos, los medios, nos los da Hashem y no deben de convertirse en amos de nosotros. Si nosotros vivimos por el dinero y para el dinero y nada más que por el dinero, pues ya tenemos la noticia, mis amados, de que estamos en una fragante violación a Bodá Zara. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Los recursos económicos son siervos nuestros, no nuestros amos, pero cuando se convierten en amos, entonces ya nos están fastidiando la vida y lo peor de todo es que nos están causando violar el mandamiento del Lo Abodá Hashem. Dijo el maestro, ningún esclavo puede servir a dos señores, porque siempre amará al primero más que al segundo, o al segundo más que al primero. De la misma manera, no podréis servir al mismo tiempo al Eterno y a tus tesoros materiales. O servimos a los recursos, a los recursos materiales, económicos, o servimos a Hashem. Mateo 6:22. La cura de tal forma de idolatría será entonces el arrepentimiento. Debemos arrepentirnos, hermanos, porque te voy a decir, ¿quién se lleva? Yo siempre digo, ¿quién se lleva? Y yo les digo siempre a los hermanos, ¿quién se lleva algo de este mundo? Yo he visto a gente pobre irse de este mundo y ha estado en algunos sepelios al respecto. Y he estado también en el caso de gente acaudalada también. Y te voy a decir, ¿cuál es la diferencia? Por más que se le adorne y se le ponga, yo digo, un sarcófago de oro, al final del día le pasa lo mismo al pobre que al rico. Así es que si nosotros vivimos por el dinero y para el dinero, para los recursos materiales, estamos equivocados. El problema no es el dinero, volvemos a repetir. Porque si tú trabajas y tienes recursos, Baruch Hashem, pero no debe de ser ni llegar a ser tu amo. Porque eso es amar el dinero y entonces se constituye en idolatría, dado que reemplaza el reconocimiento absoluto de la creencia firme en un solo Dios verdadero. Es decir, hacemos a un lado a Hashem. Tarde o temprano, esto hace un lado a Hashem, lo alen. Sin ningún tipo de variación, concesión o administración diferente. Debemos entender que Él tiene el control y el dominio de todo y que todo está en su mano y que es digno de mi absoluta confianza, sin confundir los medios con la fuente única y segura de todo que es el santo bendito es. Es decir, tenemos siempre que definir quién es el eterno
y que el Eterno está sobre todas las cosas y que Él es el que da la fuerza para hacer la riqueza. Pero no podemos cambiar a Mamón por Hashem, sino debemos servirle a Él y saber y entender que la riqueza es el medio que el Eterno nos da para servirle y para servir a nuestro prójimo. Eso es muy importante. Apenas estaba yo estudiando al respecto de todo esto y créanme que tiene uno que hacer rectificaciones. La realidad es que las cuestiones económicas no deben de ser para amasarlas, sino deben de ser para disfrutar en el ayudar, en ser medios y canales para ver el bienestar de los que nos rodean, con sabiduría, con sabiduría. Entonces, nosotros tenemos que entender cuándo tenemos que extender con sabiduría la mano para ayudar a alguien. Nosotros debemos entender cuándo no la debemos extender. Porque podemos constituirnos en dioses para aquellas personas. Y aguas, porque tan malo es que nosotros nos hagamos dioses como el querer o sin querer hacer mirar a las personas que somos quien les provee, quien les da. No, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. La cuestión de dar, por eso es que hay leyes, mis amados, de la SEDAC. Y una de las leyes más extraordinarias para dar es que ni tú sepas a quién das y el que recibe tampoco sepa quién le está dando. Y entonces, y solamente entonces, estaremos dando de una manera apropiada, correcta, kasher. Y eso es muy importante. Entonces, no confundir los medios con la fuente única y segura de todo, que es el santo bendito es. Pensando un poquito, ¿se acuerdan de la mujer del flujo de sangre que tocó los tzitzillot del maestro y que fue sanada? ¿Se acuerdan? 38 años se aventó y dice la escritura que era mujer acaudalada. ¿Por qué deducimos esto? Porque dice que gastó todos sus recursos en todos esos años y no alcanzó la sanidad. Gastó todo. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con el hecho de que no son los recursos los que te pueden hacer feliz o los que te pueden dar sanidad. El siervo del centurión que tuvo Emuná Hashem. ¿Se acuerdan que el siervo del centurión, aquel que tenía a su siervo enfermo y se preocupó porque amaba a su siervo, el centurión era un centurión romano, que va y ve al maestro y le dice, maestro, fíjate que mi siervo está enfermo y así, así. Y Yeshua ahí va. A mí me llama la atención porque pues él hubiera dicho, pues tú eres gentil, pero sin embargo el maestro, quien es enviado de Hashem, muestra la bondad y la misericordia del mismo eterno y él dice, voy. Y entonces, y le dice el centurión, no, 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 maestro, no soy digno. ¿Por qué le dice que no es digno? Pues hay que entender. No es digno, no por otra cosa, sino porque él sabía que un judío no entraba a la casa de un gentil. ¿Por qué cosa no entraba? Por cuestiones de idolatría. Y entonces él le pide que le ayude y le dice, tu siervo a sanar.
¿Y qué tiene que ver con todo esto? Tiene que ver mucho. Tiene que ver con que tenemos que tener emuná en todos los casos y no separarla de Hashem. Porque los recursos no son dioses, son medios. Y esta mujer lo descubrió. Se quedó sin nada, pero su emuná la salvó, es decir, la sanó. Este siervo, este centurión creyó y por esa fe su siervo se sanó. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la realidad, creer en Hashem, quien es bendito, siempre traerá una bendición extraordinaria en nuestra vida y satisfacerá el anhelo de nuestro corazón. Pero tenemos que confiar en él, en nada más que él. No debe haber algo más que él. Él debe de ser nuestro sustento, él debe de ser nuestro apoyo, él debe de ser el que nos levanta y nos levanta. Yo a veces pienso en mi propia vida, mis amados, y he pasado por muchas cosas. A veces piensan que los líderes espirituales no les pasa nada, todo les va bien, bien, re bien, puro viento ahí a popa. No, también nos toca, pero el Eterno es bueno. Y yo siempre he confiado en que Hashem no nos da más de lo que podemos resistir. Y además aprendemos que tenemos que hacer muchas rectificaciones. Y si estamos aquí es porque todavía no estamos listos. Es porque el Eterno sigue puliendo y perfeccionando nuestras vidas. Y en este caso, mis amados, tenemos que confiar en Él, que Él está haciendo lo adecuado en nuestra vida y no separarnos de Él. Los recursos deben de ser medios y siervos, pero nunca amos de nuestras vidas. Amo solamente Jesús. Sirvámosle a Él. Bien, violación del principio Yehud Hashem, unidad divina. Violación del principio Yehud Hashem, Y-I-J-U-T, Yehud Hashem, unidad divina. Es el mandamiento de creer en la unidad del Eterno. Es el mandamiento de creer en la unidad del Eterno. Por tanto, toda creencia que de alguna manera niegue o ponga entredicho que otro, y no exclusivamente Hashem, sea el promotor y causa primaria de toda forma de existencia, es decir, que Él es el único creador y Él es la fuente de todo lo que hay y de lo que existe, todo causa primaria de toda forma de existencia o que comparta de alguna forma incluso coexistentemente con él dicha causa esencial es idolatría. Cuando nosotros le achacamos a otras cosas o ponemos a Hashem, pero ponemos otra cosa, eso es idolatría. Nosotros creemos que Hashem es Dios, pero a veces hay gente que le quiere ayudar a Dios. Eso no lo podemos hacer porque eso es idolatría. Porque Él es la causa de todas las causas. Y dicha causa es esencial, sustancial. Y por lo tanto, violar este mandamiento, promover a otras entidades, a otras cosas, para que juntamente con Hashem nos puedan ayudar o obren en un determinado momento, eso es idolatría.
En el caso, por ejemplo, estoy pensando, para poderlo explicar, en el caso de nuestro pueblo Israel, está en guerra. Y estaba yo oyendo la noticia de que en el norte de Israel, eh, en una de las escaramuzas que tuvo nuestro pueblo con esta gente que se levantó en contra y que está levantada en contra de nuestro pueblo, asesinaron a 2 de nuestros soldados. Y, híjole, yo sentí re feo. Pero pensar que el ejército, las armas son lo que defienden al pueblo, está equivocado, porque es poner junto con al Eterno. No, es Hashem obrando en la manera que Él quiere y cuidando y protegiendo. Él protege al que quiere proteger. Él cuida al que tiene que cuidar. Y ciertamente Él sabe cuándo nos vamos y en qué momento y en qué circunstancias. Y entonces, pues es triste, pero así son las situaciones, así son las circunstancias. Nosotros no decidimos, Él es el único que decide para nosotros y para todo el pueblo de Dios. Dicha forma de idolatría evidentemente destruye el fundamento de Yehud Hashem, es decir, que Dios es único y como único Dios no admite sustitutos alguno, como también que haya otro que tenga la totalidad de su misma esencia, sustancia y atributos. No admite nada de ello. Entonces, entendemos que, por lo tanto, que Él es uno y único y nada más. Decir que Dios tiene hermanos, hermanas, madre o hijo, y que dicho hijo, madre, hermana o hermano comparten totalmente su misma esencia y divinidad, de forma total, absoluta, es decir, que son consustanciales, es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque desvirtúa y corrompe la enseñanza dada, no reconociendo dicho lenguaje como figurado acerca de Dios como padre o madre o como esposo o nosotros, sus ángeles, jueces, magistrados, como sus hijos, o Israel como primogénito, o esposa o novia. Es decir, son lenguajes figurados, pero no tienen nada que ver con que nosotros compartamos o seamos o estemos en la condición de estar a un lado de José, en el caso de estos términos que se manejan como padre, madre, hermano, esposo o esposa, porque esto no tiene nada que ver. En el caso, por ejemplo, hablando de Miriam, la madre de Yeshua, y que le atribuyen a ello el hecho de que Miriam es la madre de Jesús y por lo tanto es la madre de Dios. Es precisamente porque no han entendido el concepto de Elohim o Ben Elohim y consecuentemente trazan mal la escritura y en su mala información no hay una definición correcta de estos términos y se tiene otro concepto equivocado y esto es idolatría. Esto es dicho en efecto, pero en lenguaje humano, para que podamos entender, partiendo de lo que vemos, la relación posible con el único Dios a quien no vemos físicamente, pero no porque en verdad Él, quien es bendito, tenga sexo o color de piel o casamientos con hijos, con hijas, como los mortales. En forma de idolatría se revela al no creer que la causa de toda existencia posible y causa primera y única es el Dios uno y único. Como dijera Adoneno Yeshua, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. En otras palabras,
Él es uno y único, no hay nadie más que Él. Y esto es algo que debe caber en nuestra mente, en nuestro corazón. Es evidente que todo discípulo de Yeshua debe de ser un defensor del principio de Yehud Hashem, que Dios es uno y único, porque más que esto nos lleva a terrenos de idolatría. Por lo tanto, la violación de este principio está prohibida para un Benei Gersadik por ser una forma de idolatría, mientras que por el otro lado le es impuesta la obligación de creer en la unidad divina, que constituye lo que en lenguaje figurado se llama el yugo del cielo. Es decir, un precepto del cual no podemos zafarnos, ni traernos, ni ignorar. Es decir, que Dios es uno y único y que no hay otro más que Él. Por tanto, es deber fundamental de todo veneno, de todo Ger Sadik, la creencia en un solo y único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Yeshua HaMashiach, en fin, de Israel. No puedes creer en otro Dios porque Dios es uno y único y por lo tanto Adonai es el Dios de Israel. Está escrito, un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Por tanto, tener una relación íntima con el Dios uno y único es el secreto de la vida eterna. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, debemos tener una relación de vida con Hashem. Y esa relación de vida tiene que ver con el reconocimiento que Él es uno y único. Repasando, entonces debemos entender que la violación del principio de unidad divina es idolatría. Violar el principio del amor al dinero es idolatría. La ansiedad es idolatría. Y la violación del principio de Munah Hashem, creencia en el único Dios, es idolatría. Mis amados hermanos, lo vamos a dejar aquí porque es un tema bastante profundo y que se tiene que entender de muchas maneras y formas, pero que en la medida que tú has seguido avanzando y conociendo del Eterno, hoy te es más fácil entender. Que el Eterno, quien es bendito, nos ayude a poder entender y comprender. Estamos iniciando estos principios, estos preceptos que no son tan fáciles de entender, pero que Dios arroja luz en nuestras mentes para poder vislumbrar y tener equilibrio para poder definir y en su momento mirar que podemos cometer esa transgresión, ese mandamiento. Que nos libre el Eterno, que nos ayude el Eterno y que nos dé sabiduría a través de este conocimiento. Amén. Bueno, pues lo vamos Amén. a dejar aquí. Que el Eterno, quien es bendito, les tenga con bien y vamos a hacer una tefila, ¿ok? Amén.